Hola, hola a todos. Voy a ir mandándole la solicitud a Pablo. Estamos en Tribu, Crista. Hoy vamos a hablar acerca de nuevas masculinidades. A ver si lo encuentro a Pablo. Acá está. Ina. Hola Mari. Hola chicas. Qué alegría que estén conectadas. Hola Pablo. Hola, ¿Me hola, escuchás? ¿cómo estás, Laura? Hola Te Pablo. escucho. Gracias por estar acá. Qué emoción. Un placer, gracias por invitarme. Y hola ahí a la Mío, mío. gente que se va sumando. Sí, ahí están saludando. Yo también estoy acá con el mate a full. Pablo, ¿dónde estás? Que nunca hablamos de esto. No sé dónde, en qué lugar del mundo estás. Yo vivo desde hace un par de meses en Tras la Sierra, Córdoba, en Las Rabonas. Yo nací en Córdoba capital, Argentina. Ahora vivo en Tras la Sierra. Para quienes no conocen, un paraíso de Argentina, un lugar de montaña muy precioso. Conozco. Bueno, por la tonada, Córdoba era. Pero digo, capaz vivías, no sé, en cualquier lado. Sí, sí, cordobés, viviendo ahora acá en Tras la Sierra. Qué lindo. Ahí se está conectando la gente, están saludando. Hoy tenemos un tema que me apasiona. Yo te escuché en un video, no sé ni cómo, enganché un vivo tuyo. Bueno, sí, por explorando estos temas, ¿no? Y con un chico de Chile, ¿puede ser? Vos sabés, Tenía unas... yo escucho la hora un poquito cortado. A ver si alguien ahí de los que está conectado me dice si escucha bien o tal vez soy yo. Vos me escuchás bien a mí, Laura, A ¿verdad? ver, sí, a ver cómo se escucha. Si alguien nos dice, si, cómo me escuchan a mí. Si no salimos y volvemos a conectar, Pablo, como quieras. A ver si alguien nos hace una manito, algo ahí, si nos escuchan bien a ambos y arrancamos. Ah, acá dicen, no, se escucha perfecto, dicen. Bárbaro. Dicen que se escucha bien. Ahora, recién a mí me pareció la ruedita esa de que está cargando la imagen. Me parece que es entre nosotros la cosa. Puede ser, bueno, si nos escuchan bien, Vamos, vamos nomás. vamos. Bueno, presentate vos, Pablo. Contá vos qué es Dale, lo que haces a la que te dedicás. dale, buenísimo. Bueno, mi nombre es Pablo Más, tengo 32 años, soy comunicador, soy papá de Ligüen, compañero de Sofi, vivo en Las Rabonas, Córdoba, y hace ya varios años que me dedico a organizar y participar de encuentros de masculinidades, eh, entendiendo al encuentro colectivo, la contención, la palabra, como formas efectivas, enriquecedoras de tensionar lo aprendido y lo posible sobre reconocernos varones. Actualmente, también hace un tiempo, me dedico además de organizar espacios de encuentro de varones para temáticas generales, me dedico a la sexualidad. Organizo talleres para masculinidades de sexualidad. Hoy Ujú. estoy principalmente con una propuesta a la que llamé del porno al autoconocimiento y el propósito es el encuentro, la contención, traicionar el silencio heredado y compartir algunas informaciones y reflexiones eh,
para ese recorrido, ¿no? Del porno, entendiéndolo un poco de dónde venimos, cuál ha sido nuestra Ujú. escuela ante tanto desamparo, tanta pacatería en relación a la sexualidad, y del porno al autoconocimiento, un poco trazar ese recorrido, entendiendo el autoconocimiento desde un lugar súper abierto, no necesariamente como parte del mundo de la espiritualidad y todo lo que en nuestro imaginario eso conlleva, sino Sí. con habitar nuestro cuerpo, hacernos cargo de nuestras herencias, conocernos como seres humanos y preguntarnos qué es esto de la sexualidad, el deseo, el vínculo con otras personas y con uno mismo, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con la violencia? ¿Cuál es nuestra relación con el deseo y el placer? Que es algo a lo que a los varones nos cuesta mucho. Entiendo que hemos construido masculinidades muy vinculadas a la intelectualidad, a la afuera. La Sí. masculinidad se construye hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del hogar, tradicionalmente, el hombre proveedor, hacia Sí. Total. afuera demostrando, ostentando, poseyendo. Y hay otro camino posible de enriquecernos que, Ujú. que es habitar el cuerpo, ¿no? Yo creo que el cuerpo es el primer territorio a conquistar para generar masculinidades más pacíficas, y que dejemos el espacio afuera que le corresponde a otras personas, ¿no? Y creo que de eso se trata un poco lo que a nivel sociedad hoy está sucediendo. Así que, Sí. bueno, yo tiendo a hablar mucho, Laura. Encima que por Ah, ahí no escucho bien te si corto quieres meter un... entonces. Sí, y te pido perdón si por ahí intentas cortarme y justo no corté, fue porque no escuché, no fue por intención de seguir ciegamente. Así que bueno. Dale, dale tranquilo. Yo por ahí me voy a detener en algunas cuestiones que puedo entender que merecerían un poquito más de que nos cuentes cómo lo ves vos. Por ejemplo, lo de traicionar el silencio heredado. Me encantó ese concepto. Mm, bueno, buenísimo. Sí, es algo que me ha atravesado en todos estos años de encontrarme con otros varones y entender que algo muy fuerte de esta herencia del ser varones en esta cultura es el individualismo y el silencio. Es decir, hemos Mm. construido masculinidades que vociferan, que ocupan mucho espacio sonoro, que ocupan mucho espacio público con nuestros discursos, nuestras ideas, más decimos mucho lo que pensamos, pero poco lo que sentimos. No sabemos Sí, nombrar nuestras emociones, nuestros dolores, no sabemos muchas veces vincularnos afectiva, emocionalmente, de manera sincera con nuestros pares, con nuestros amigos, con los varones de nuestras vidas, con nuestras parejas, padres, hijos. Eh, entonces yo me encontré como varón en algún punto de mi vida con un montón de incomodidades, sintiéndome interpelado por muchas cosas que suceden. No había espacios de diálogo para poner en palabra esta incomodidad, esta, estos dolores, esta falta de rumbos. Creo que muchos varones nos sentimos interpelados en la masculinidad que estamos habitando y es algo que sí. queremos resolver individualmente e intelectualmente, leyendo O sea, textos o refinando discursos o con prácticas que no son del todo útiles, o por lo menos una parte de lo que hay que hacer. Y no recurrimos al encuentro, no recurrimos a colectivizar estas dudas, a colectivizar esta falta de rumbos, esta falta de referentes, porque señalamos mucho al varón que ya no queremos ser y está muy bien, pero no sabemos a dónde mirar. Y hay un montón de procesos personales y sociales que tenemos que hacer para hacer una sociedad más bonita y más justa, para que ser vivida por todas las personas. Y esos mm, procesos son más enriquecedores, más efectivos en la grupalidad. Traicionar el silencio heredado es nombrar las palabras que no nombraron nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos. Uno mira para atrás, dictaduras, guerras civiles, exilios, guerras mundiales. Digo, los varones han tenido más a mano el rifle que la palabra, ¿no? sí, Y como generación tenemos la posibilidad y la responsabilidad de nombrar las palabras que no nombraron nuestros abuelos. De hablar de amor, de hablar de empatía, de hablar de violencia,
de hablar de cuidados, de hablar de deseo, de hablar de felicidad, de hablar de justicia. Creo que como generación nos toca eso, a cada generación le tocan sus desafíos, ¿no? Y siento Sí, que el repensar masculinidad en este tiempo no solamente tiene que ver con terminar con la violencia machista, con tener vidas más plenas, sino también creo que sí, está totalmente arraigado el desastre que hemos hecho en este planeta, con esta masculinidad que sí, se construye hacia afuera. Se construye hacia afuera y en ese construirse hacia afuera ha destruido todo, ¿no? basada en el Así que bueno, dominio. sí, en dominar, poseer, ostentar, eh, Ujú, desde lo más simple, ¿no? La figura del hombre proveedor, este padre que llega a su casa y cree que vale como ser humano por acarrear las bolsas del súper, ¿no? Y no conoce sí, otros aspectos valiosos de su persona. Y hay tanto por ganar, tanto por conocer ahí, eh, que realmente creo que estamos en un punto de la historia donde transformar masculinidades tiene que ver con mejorarlo todo. Y ese transformarlo es urgente, ¿no? Porque la violencia machista, la violencia ambiental, la violencia cultural, la violencia económica, en algún punto tiene que ver con estas masculinidades vacías de sentidos, donde hemos heredado carcasas y ante el vacío de sentidos reales para desarrollar nuestras vidas, eh, somos violentos hacia afuera, ¿no? Queremos llenar sí. huecos con personas, consumiendo cuerpos, consumiendo la tierra, consumiendo pueblos. Eh, Así que, Sí, bueno, encuentro todos estos sentidos, todas estas militancias en el transformar masculinidad. sí, y en ese espacio que decís vos, ese espacio que queda como libre en el sentido de educarnos sexualmente, como quedamos huérfanos en educación, viene el porno a Ujú, tomar ese lugar, que en realidad no fue diseñado para eso, es una industria, como decís vos, audiovisual y no quedó en ese lugar porque, bueno, al no haber opciones, otra opción, aprendimos ahí, digamos, ¿no? ujú. Sí, como bien vos decís, bueno, hay personas que dicen que incluso que el porno está diseñado para hacer todo esto que hacen las personas. Yo lo Es pongo en un lugar intencional, más, sí, 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 en un lugar más laxo en entiendo. ese sentido, de que, perdón si por ahí hablo de arriba tuyo, no es intención de hacerlo, es No, porque no, no escucho muy bien usábamos, el feedback. dale, Ah, bueno, ahí voy, ahí voy. Bueno, como bien decías, somos seres sexuales. La sexualidad nos hace humanos, humanas. Es un aspecto súper importante de nuestras vidas, nuestras identidades, nuestra autoestima, nuestros vínculos, nuestra experiencia de vida. Y va mucho más allá del encuentro sexual en sí. La sexualidad nos hace seres humanos en todos los aspectos de nuestras vidas. Y a ujú, pesar de la importancia para los individuos y para la sociedad de una sexualidad sana, diversa, libre, profunda, creativa, hay un vacío de contención, un vacío de información, un vacío de humanización de la sexualidad increíble. Los sí, niños, las niñas, les niñas, los jóvenes, se forman sí, en sexualidad, se entienden seres sexuales desde la carencia, desde el desamor, desde la desinformación. Todo por un tabú pacato absurdo, que nada tiene que ver con los tiempos que corren y con las ujú, necesidades como sociedad que hoy tenemos. Entonces, en este silencio imperante y en esta necesidad de saberse seres sexuales, el porno es la gran escuela que nos dice desde pequeños y durante toda la vida qué es un encuentro sexual, ¿no? De qué manera se encuentran esos cuerpos, cuáles son los roles de esos géneros, sí, qué lugar ocupa la genitalidad en este encuentro, cuáles son las ujú, características de los cuerpos bellos, cuáles son las características de los cuerpos que merecen ser deseados, que merecen sentir ujú, placer. sí, Eh,
En fin, la sexualidad no solo nos hace seres humanos, no solo atraviesa todos los aspectos de nuestra identidad, sino que es una de las experiencias más poderosas y trascendentes que podemos tener los seres humanos. Se dice que podemos experimentar la trascendencia mucho más fácilmente en el dormitorio que en la iglesia. Total. Y esto Los conocimientos están ocultos desde hace miles de años. Esto de llegar, de conectar con la divinidad a través de la sexualidad, ¿no? Es algo que nos lo han ocultado. bueno, yo entiendo que la sexualidad es el ámbito de la creatividad en sí. No solo la creatividad en sentido de que un encuentro sexual puede engendrar un hijo, una hija, un hije, sino que la creatividad sexual es lo que nos lleva a hacer una pintura, a componer una obra musical, a crear nuestras vidas, ¿no? La creatividad nos hace humanos. La creatividad es el ámbito de la libertad, de la creación, de lo genuino, donde dejamos de repetir fórmulas e inventamos algo nuevo, y creo que de eso se trata ser humanos, ¿no? Y cuando se nos convence, por ejemplo a través del porno, de que no hay nada por inventar, que todo está hecho, que nuestro deseo es una carencia, que nuestro deseo es un hueco que nos duele y que llenamos con algo de afuera, y que ese afuera ya está mecanizado, parcelado y listo para ser consumido. Es decir, la sexualidad realmente puede ser el ámbito de mayor expresión de la libertad del ser humano. Sin embargo, el porno nos dice, no hay nada por crearse, todo está hecho. Y direcciona tu deseo, ¿no? Y uno hace clic, interracial, lesbianas, jovencitas, anal. Y digo, el deseo ha sido parcelado, mecanizado, y solo nos toca ir al mostrador de McDonald's a armar un McCombo del sexo, ¿no? Y eso Sí, terminamos creyendo realmente que nada está por crearse. Y eso es terrible como sociedad, eso es terrible como seres humanos. Eh, y se basa en este desconocimiento, ¿no? Y en esta mecanización de los aspectos más simples de nuestras vidas. Eh, donde en cada aspecto de la vida, donde no ponemos la reflexión, el encuentro, el pensamiento crítico y la creatividad, la cultura tiene algo preparado, tiene un empaquetado listo para que lo habitemos. En cada aspecto. programación. Alimentar. ¿Tiene lista la programación para... ¿Tiene lista la programación? Uh-huh. La Sí, te programación de decía, cómo, qué tenés que vivir, o sea. lamentablemente no escucho bien, Laura, te pido disculpas. Bueno, habla vos, Pablo, habla vos. Habla vos. Ah, perdón, sí, dale. Bueno, perdón las formas, pero realmente no estoy pudiendo recibir bien el feedback. Decía que, bueno, en cualquier aspecto de nuestra vida, alimentación, salud, sexualidad, identidad, eh, concepto de la felicidad, de la libertad, donde no ponemos la reflexión, el encuentro, la palabra, la creatividad, esta cultura tiene un empaquetado listo para que lo habitemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y con la sexualidad sucede esto también. Hay un paquete listo para ser habitado, hay un guión absurdo que nos dice qué es un encuentro sexual, que vamos a repetir de manera mecánica, eh, siempre y cuando no nos animemos a ver qué hay más allá, ¿no? Y ahí de nuevo esto de traicionar el silencio heredado. La sexualidad masculina está construida en nuestra cultura en base a silencios. Las charlas entre varones sobre sexualidad jamás nombran aspectos que no tengan que ver con narrarnos a nosotros mismos como estrellas porno, ¿no? Narrar Claro. lo exitosos que somos en nuestras vidas sexuales, narrar prácticas, exponer la intimidad de nuestros vínculos. Y hay un silencio, ¿no? Donde nadie admite que la sexualidad masculina está cargada de frustración, está cargada de objetivos, está cargada de dudas, de silencios. Eh, entonces, Depresiones, cuando, decís vos de esta presión del rendimiento.
De rendimiento, sí. De Eh, esfuerzo, de rendimiento, de compararse, de sí, las medidas, de los tamaños, me sí, decías de rendimiento. sí. El rendimiento, las medidas, el tamaño, esto que contás vos de que quedan ustedes reducidos a cumplir con un estándar de una medida, ¿no? ¿Me escuchás, Pablo? Ahora no, quedaste congelado. Ay, ¿me escuchás? ¿Alguien me puede decir si lo escuchan a Pablo? Ay, se desconectó. Bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Yo estoy tratando de que no me salga todo esto verde, que parece que, no sé, parezco el increíble Hulk. No sé usar los filtros. Y evidentemente esto tiene un filtro. Sí, lo perdimos a Pablo, pero ya vuelve. Ya vuelve. Si no me manda la invitación, ahí se la estoy mandando yo. Ahí está. Esperando a Pablo. Ahí está. Hola, Pablo. Bueno, perdón, yo seguía hablando, no sé en qué momento se cortó, pero dice toda una disertación solo, creo. Acá volví y creo que ahora te escucho mejor. Ah, qué bueno. Ahora tenés que repetir todo de nuevo. ¿Qué estaba diciendo cuando se cortó? Estábamos en lo del rendimiento, que ustedes van al ámbito sexual, que es donde más relajado uno tiene que estar, con todas esas presiones encima del rendimiento, de que el tamaño, que las medidas, que el estándar, que cumplir con no sé qué, cumplir con no sé cuánto, ¿no? Sí, creo que a toda persona le pasa en esta cultura, según el género que Sí, habite, que tenemos sí, cargas que nos alejan de vivir una sexualidad libre, ¿no? sí. A los varones nos pasa así, esta relación de que un varón exitoso en lo sexual es un varón fuerte, con grandes erecciones, que eyacula muchas veces, que tiene, que tiene una personalidad avasallante. Suponemos Mm, también los mismos varones que debemos de desear el sexo todo el tiempo, cosa que es mentira y llegamos a creernos nosotros mismos. Esto de que los varones somos víctimas de nuestro deseo. No somos responsables de claro, nuestro deseo, sino que es tanto el deseo de los varones que podemos incluso llegar a avasallar, a abusar de otra persona y no hacernos cargo, ¿no? Y son todas construcciones culturales que no tienen que ver con los seres total. sexuales profundos, diversos, cambiantes que somos los varones, ¿no? Y Mm, hablábamos de rendimiento, y yo nombraba características como, bueno, rendimiento, potencia, eficacia, productividad, que son como características deseables en esta sexualidad masculina construida y que parecen más bien las características de un peón, de un trabajador de una fábrica, de un hombre productivo, ¿no? Y digo, es el ámbito de la libertad, la sexualidad, es donde podríamos sacarnos la mochila de esta cultura tan productiva y mecánica, y no, en este ámbito de la máxima intimidad y el encuentro como seres humanos, estamos reproduciendo esa alienación que nos propone la cultura, ¿no? Y, y de total. nuevo, la sexualidad masculina es un absurdo que se sostiene en otro absurdo. ¿Cuál es ese otro absurdo? El silencio. Estas cosas no son nombradas. Todos los varones jugamos el rol con nuestros pares de que disfrutamos la vida sexual, de que tenemos buenas erecciones, de que estamos bien conectados con nuestras parejas, de que tenemos muchos vínculos. Y no se nombra la frustración, no se nombran las cargas, no se habla de masturbación, no se habla de problemas con las parejas. A mí esto me cayó muy claro una vez con un amigo muy querido que quise plantearle, abrir la conversación sobre la sexualidad con nuestras parejas para entendernos, ¿Ah? para ver en qué estaba cada uno, qué es lo que cuesta, qué es lo que se disfruta, y se Ujú. ofendió y cerró el diálogo, ¿no? Como cuando la conversación es banal, es vacía, es impostada, es un personaje, la sostenemos, ¿no? Pero cuando alguien quiere hablar de estas cuestiones que nos hacen realmente humanos en torno a la sexualidad, el chiste, la evasión, cancelar el tema, esta sexualidad mecánica, vacía, repetitiva, se sostiene en el silencio, se sostiene en seguir sosteniendo las carcasas de cómo debe ser un varón en la sexualidad.
Y es realmente un absurdo. Eh, entonces por ello apunto a esto, traicionar el silencio, porque en mis talleres, más allá de que algunos puedan resonar más con las técnicas que comparto, con las informaciones o las reflexiones, lo que transforma, lo que te llena de inspiración y ganas de transformar tu sexualidad es el encuentro con otros varones. Muchas veces en mis talleres Claro, dicen, nunca dije estas cosas ni con mis más cercanos amigos y a ustedes no los conozco y estamos hablando de esto. Es como que totalmente. los varones somos como estanques de agua rebalsada y el agua tiene que circular, ¿no? Porque el agua es la emocionalidad. Cuando abriste una Sí, grieta en estos estanques, el agua empieza a correr y de repente te ves sí, que todos teníamos ganas de hablar, todos teníamos ganas de sí, escucharnos y tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años y es la primera vez que lo hacemos muchas veces. Y es muy fuerte porque buscamos las soluciones a cómo ser un varón en este tiempo, cómo reinventar la masculinidad y nos metemos en trampas mentales y nos queremos llenar de libros y de informaciones y no recurrimos a los aspectos más simples, ¿no? Encontrarse con otro, colectivizar la intimidad, traicionar el individualismo, que yo llamo el complejo Bruce Willis, ¿no? Esto de que aprendemos que tenemos que ser héroes y que al final de todo problema vamos a saber desactivar la bomba, ¿no? claro. Ser hombre Y si no como eso, fracasaron, si no- si no fracasaste, hombre, eso es un fracaso. y afirmar lo comunitario, afirmar lo colectivo, que creo que es, o sea, lo que viene como sociedad no va a poder ser mejor que lo que es si no reafirmamos el valor de lo comunitario, que es tan Sí, sí, simple como colectivizar la intimidad, colectivizar el dolor, colectivizar las dudas, lo perdidos que nos sentimos los varones en este tiempo, es sí, realmente construir de otra manera, es realmente darnos el espacio que por ahí ni nuestros viejos ni nuestros abuelos tuvieron. Una ronda, una claro. reunión de varones que desde la autocrítica se preguntan cómo quieren vivir cada aspecto de su vida, cómo quieren darle entidad a la herencia cultural, cómo quieren ser parte de una sociedad más bonita. Eh, Ujú. Siento que ante mayor la duda, ante mayor los laberintos intelectuales, buscar respuestas más simples. Y de eso nos olvidamos mucho, ¿no? No nos permitimos habitar eso. Y No, permíteme, Laura, vos habías nombrado esto de todas las cargas que llevamos los varones al encuentro sexual, y sí, yo lo resumo como la masculinidad se realiza o se destruye en el encuentro sexual. Es decir, vamos total. al encuentro sexual a defender nuestra identidad como varones, a mostrar que cumplimos con eso, que podemos tener erecciones, que podemos brindar orgasmos porque creemos que los orgasmos de la otra persona son gracias a nosotros, a nuestro pene Sí, puntualmente, en este contexto tan falocéntrico. Y eso no solamente es injusto con la otra persona, sino que nos ponemos una mochila que no nos corresponde. Yo digo que acompañamos y compartimos procesos orgásmicos, no damos orgasmos, digo, no somos tan importantes. Eh, y decía, la masculinidad se realiza o se destruye. Digo, el varón que ujú, está realizando una penetración, que está teniendo un orgasmo eyaculatorio, siente su masculinidad aprendida, realizada, ¿no? Está surfeando la ola y como que claro, en los brevísimos instantes donde estamos experimentando ese breve orgasmo eyaculatorio, nos permitimos sí. liberar tensiones, nos permitimos experimentar el placer y la libertad. Pero es muy breve Ajá, ese pedacito del ser sexual que somos las 24 horas. Es decir, claro, eso que decías, sí, que decías que en esos 3 segundos, 4 que dura la eyaculación, ustedes se olvidan del mundo y se sienten realizados. sí, Y después, bueno, de nuevo, y ya, toda una vida, ¿no? pensarnos como seres sexuales en toda nuestra vida y no solo en el encuentro sexual en sí. Ver cómo el deseo, la energía sexual, la creatividad nos habita en cada aspecto de nuestra vida. Y las Ujú, frustraciones o las alegrías que vivamos en el encuentro sexual eh, lastiman o sanan nuestra identidad para toda la vida, para todos los vínculos, para todos los aspectos de la vida. Entonces, desde ese aspecto,
Yo considero que los varones vivimos 99% frustración y 1% placer. Es más, en esta mente tan productiva que tenemos, solo nos permitimos afirmar nuestro placer en la eyaculación, cuando podemos observar el semen como producto concreto del placer. Digo, el placer en sí no se toca, no lo podés medir con una regla. Increíble. El semen es tangible, entonces ahí nos afirmamos productivos y ahí podemos afirmar que Claro. sentimos placer y que hubo un encuentro completo. Eh, esta sobredimensionamiento del falo en el encuentro sexual, este sobredimensionamiento del orgasmo masculino, nos lleva a direccionar toda nuestra experiencia del encuentro sexual hacia eyacular. Eso. No nos permitimos habitar la circularidad del encuentro sexual, los momentos, Total. la presencia. Yo repito, y bueno, voy a dar una charla el martes que se llama La presencia a la puerta del placer. La presencia Sí. es lo que nos conecta con el placer. El placer nos conecta con el presente. Y tenemos Totalmente. tantas cargas y evasiones temporales, ¿no? Nos estamos sacando la ropa y yo en realidad estoy pensando en que después va a haber una penetración. Llega la penetración y estoy pensando en ir a toda velocidad al orgasmo. Digo, Totalmente. no transitamos Ya. recorridos. Ujú. No nos permitimos habitar el cuerpo más allá del pene. Es decir, creemos que toda caricia en nuestro cuerpo tiene que dirigirse luego al pene. Y eso nos Sí. saca todo el tiempo de las cosas tal cual son. Posibilidades, otros lugares del cuerpo a través de los cuales se puede también experimentar el placer. Sí, y A sobre... mí me gusta mucho. Dale, terminá y te hago una pregunta. Dale. Cortito, bueno, esto de la masculinidad se realiza o se destruye en el encuentro sexual. La destrucción de la identidad masculina viene con la pérdida de una erección, con eyaculación precoz, con Claro. sentirnos avasallados, con de repente sentir que no tenemos deseo y sentir que fallamos como hombres porque no tenemos ganas. En fin, hay una fragilidad ahí que digo, ¿cómo conectamos con la presencia y el placer si estamos defendiendo nuestra identidad? Digo, hay peligro de muerte para los varones en el encuentro sexual. Creemos Están que en supervivencia. ¿Cómo se van a relajar y abrirse al placer si están en plan defensa-supervivencia? Es como, no totalmente. hay entrega. Y el placer y la presencia y el conocimiento del propio cuerpo nos lleva Ujú. también a empatizar y comprender la diversidad y lo único Sí, de la otra persona. Y eso también es sanar la violencia, ¿no? Porque los varones creemos que sí, somos una carcasa, que somos un pene que se tiene que poner duro. Y no conocemos la profundidad del ser sexual que somos, la emocionalidad, las heridas, las fantasías. Y digo, y desde esta nula conciencia del propio cuerpo, desde no habitar el cuerpo que tenemos, es muy difícil empatizar con la otra persona. Y acá no estoy justificando la violencia sexual machista, simplemente estoy tratando como de ver de dónde viene y tratar de sanarla desde nosotros, ¿no? Porque sí. aprendemos que la sexualidad son dos carcasas, son genitales que se frotan, son piezas de encastre que se juntan, y nunca podemos separar la sexualidad de nuestra historia de vida, de nuestras heridas, de nuestra emocionalidad, de nuestras fantasías, nuestros complejos corporales. Y entenderlo eso en uno es empezar a cuidar también a la otra persona, ¿no? Y de nuevo, no es justificar la violencia machista porque es injustificable, pero es empezar a nutrir la masculinidad, porque estoy convencido de que nutriendo y llenando de sentidos la masculinidad que habitamos, eso nos lleva a la empatía. Abandonar la Claro. violencia no solamente tiene que ver con hacer la interminable lista de conductas machistas que ya no queremos hacer, porque es necesario decir ese no, ya no vamos a hacer esto, pero así no se construye identidad. Repensar Total. masculinidad puede ser un proceso súper inspirador, súper emotivo, que te dé ganas de reinventar cada aspecto de tu vida. Y creo que desde ahí es mucho más fácil interpelar, convocar, inspirar, que simplemente decir, somos machistas y tenemos que dejar de hacer todo esto, porque es la misma identidad, es la misma Total. identidad la que entra en juego, ¿no? Si yo me vinculaba Sí. así y hoy me doy cuenta de que ya no me puedo vincular así, porque ya vi que está mal,
¿cómo me vinculo? Sigo deseando. Y Claro, son crisis identitarias que sí, sí, requieren el sí, encuentro, que requieren un proceso, darse ¿no? hombre. Ujú. Sí, sí, sí. A mí me enterneció mucho en relación a esto que decís, un videíto que hiciste, un vivo que está en tu Instagram, que te escuchaba contar esto del contacto físico entre varones también, y que vos te lo empezaste a plantear, esto del abrazo, del afecto físico, la demostración física entre varones, porque sos papá de un varoncito. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, por varias cosas. Les cuento brevemente que el primer día que yo hice un encuentro de masculinidades en el departamento donde vivía en Córdoba, esa misma noche se fue Ajá. todo el mundo, que fuimos un montón ese día, y ese día supe que iba a ser papá. Después llegó mi compa con un test de embarazo y unas flores que me regaló, y supe ese día que iba a ser papá. Bueno, y resultó nacer Ligüen, un varoncito, que me arrojó mucho más a la responsabilidad de pensar qué varón quiero ser y qué lugar quiero ocupar en la sociedad. Y entender que a las generaciones que vienen les tiene que tocar algo más amoroso de lo que nos tocó a nosotros. Esa es como nuestra responsabilidad. De ver cuál es la herencia cultural y decir, bueno, yo voy a hacer el filtro, todo esto no pasa de mí, esto otro sí. Y eso es lo bonito de repensar masculinidades. No solamente construir esta nueva masculinidad desde el no, sino ver qué afirmas positivamente. Digo, ¿cuáles son los valores como varón que afirmas desde la alegría, desde la convicción, desde el decir esto es lindo para mí, esto es lindo para compartirlo, esto es justo de habitarlo y de ofrendarlo a la sociedad? Y en ese sentido, volviendo de nuevo a que transformar masculinidades es un trabajo más corporal que intelectual, es que el abrazo y el Claro. afecto entre varones es súper transformador. Eh, a mí me pasó, y lo contaba ahí en una narración que tengo publicado en un post, que un amigo muy, muy querido, una vez nos estábamos dando un abrazo después de no vernos un tiempo, y, y él me dice esto, ¿no? Un buen abrazo entre varones es pito con pito, me dice, no tires la cadera para atrás. Nos reímos, nos seguimos abrazando, todo, pero yo me quedé con eso realmente, digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Y bueno, y ahí Oh, pasé, ¿no? La historia de afectividad que tuve un papá muy, muy bueno, digo, con su educación de su época y sus limitaciones emocionales, eh, pero no recordaba abrazos de mi viejo, no recordaba caricias. Eh, y eso me hizo pensar mucho cómo construimos masculinidad desde el afecto para con otros varones y cómo no podemos desvincular el afecto físico del afecto sexual, ¿no? Sobre todo entre los varones cis hetero, ¿no? Esta dificultad de abrazar a los varones que queremos, de acariciarnos, de brindarnos un masaje porque tu amigo llega de trabajar y le duele la espalda, como cosas básicas del contacto físico que no nos permitimos. totalmente. Y, y nos estamos perdiendo de un montón, digo, porque realmente esos abrazos, esa ternura entre varones, te hace entender, vivenciar la carcasa vacía que hemos heredado. Y siento realmente que la falta del cariño de un papá a un varoncito es la primera herida de esta cultura machista. Es el primer hueco por el que entra esta cultura en ese varoncito que no está seguro de si su papá lo ama. Porque construimos masculinidad, aceptamos la propuesta cultural de la masculinidad para no estar solos. Nosotros queremos que nuestro papá nos ame, nosotros queremos que los chicos de la escuela sean nuestros amigos. Y aprendemos que para Exacto. ser parte tenés que ser igual, que ser distinto duele. Entonces, siendo niños, aprendemos que tenemos que asimilar esa propuesta de ser varones. Más Ujú. siendo adultos, ya hemos desarrollado esta identidad machista, más ya no nos podemos llamar víctimas. Somos adultos, somos responsables. ¿Qué hacemos con esto? Y desde allí Sí, sí. siento, como papá hoy, que abrazar a mi hijo, decirle que lo amo, decirle que cultivar su libertad, cultivar
Yupanqui decía que cada niño, cada niña, cada niña trae un cascabel que suena, ¿no? Y que siendo adultos se nos va apagando. Ujú. Y creo que, y hay una canción que dice, quien cuida a su niño es quien tiene el poder, de Adrián Berra. Y digo que hay que cuidar el cascabel de los niños hoy. Esta cultura vacía nos convierte en autómatas luego. Y cuidar ese cascabel es cuidar la libertad, es que esos niños se sientan amados, que no tengan que irse por la vida eligiendo una carrera, eligiendo una pareja, eligiendo un modelo de auto, eligiendo un barrio donde vivir para ver si en algún momento su viejo le da una palmada en la espalda y le dice, hijo, lo estás haciendo bien. Esa es la primera herida de esta cultura patriarcal. Ese varoncito que se va por la vida llenando con el afuera los huecos emocionales que no supo recibir siendo niño. Entonces hoy que un papá le diga a su hijo, a su hija, a su hija que lo ama tal cual es, está generando una persona empoderada, está generando una persona que no va a consumir la chatarra de este sistema, ni va a necesitar caber en cualquier propuesta cultural para ser parte. Entonces creo que en el abrazo entre varones hay un poder revolucionario. Hace, Total. y está sucediendo, y es un cambio muy lento, pero hace poquito me pasó a mí de llegar a la casa, hace un tiempo de llegar a la casa de un amigo, contarle que me dolía la espalda, y me dijo, ven y siéntate que te doy un masaje. Y para mí fue tan lindo, ¿no? Estas cosas que las mujeres se han dado siempre, pero nosotros nos lo perdemos porque no lo cuestionamos simplemente. Entonces, Claro. cuando te encontrás con otros varones, cuando traicionás el silencio heredado, cuando te contenés, te escuchás, dejás de buscar respuestas individuales, eh, bastan un par de preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué habitamos estos aspectos de nuestra vida como lo hacemos? Bastan unas cuantas preguntas para que te empieces a dar cuenta del absurdo que estamos reproduciendo. Digo, es tan absurda y Totalmente. vacía la masculinidad aprendida que cuando lo vemos se cae sola, porque Solita. estamos limitando realmente nuestra experiencia de vida. Y si bien esta cultura te propone que por ser varón vas a tener ciertos espacios de privilegio económicos, culturales, comunicacionales, sexuales, etcétera, ¿qué estamos dando a cambio? ¿No? Eso es el tema. ¿Qué estamos dando a cambio los varones de nuestra experiencia como seres humanos para sentir que ocupamos un lugar de poder? Y cuando te pones a ver lo que estás dando a cambio, se cae solo eso otro y querés otra cosa. Porque estamos dando a cambio la posibilidad de vivir vínculos profundos, la capacidad de preguntarnos cómo queremos vivir nuestra sexualidad, cómo queremos formar Sí. parte de una sociedad soñada, ¿no? Una sociedad más diversa, más justa. Entonces, repensar masculinidades, repito, puede ser lo más inspirador que te pase en mucho tiempo, porque es el verdadero privilegio, que creo que es el más grande privilegio, que es preguntarte cómo querés vivir. Digo, quien tiene la posibilidad de preguntárselo y empezar a andar ese camino, realmente es un privilegiado. Y entender Sí. que estamos ganando mucho más de lo que estamos dejando de lado. Que no es un camino culposo, no es un camino de renuncia y darnos con latigazos, porque se habla mucho de renunciar a los privilegios y pareciera que repensar Claro. masculinidades es un bajón, ¿no? Es como algo que Claro. vamos a hacer por mi culpa, por mi gran culpa. Y es un Es proceso desde la hermoso. energía que de otra energía. Sí, es un proceso hermoso, doloroso, confuso y de nuevo hermoso. Entonces, yo personalmente, Totalmente. en mi forma de compartirlo, en mi entendimiento, yo entiendo y nombro las situaciones de privilegio que tenemos los varones, mas no construyo otra masculinidad desde ahí, porque siento que es mucho más poderoso interpelar, inspirar y entender lo que estamos dando a cambio. ¿Qué le estamos permitiendo a esta cultura? Digo, nacemos y nos morimos, en medio sucede algo que llamamos vida. ¿Cómo la queremos vivir? ¿Y qué entidad le queremos dar a estas carcasas vacías que hemos heredado, ¿no? Eh, y realmente repensar masculinidad es empezar a preguntarte eso. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me relaciono como me relaciono? ¿Por qué me autopercibo como me autopercibo? Y de nuevo, hacerse esas preguntas
realmente es importante, porque realmente transforma tu vida y realmente transforma la sociedad. Creo que hay que revincular lo colectivo con lo individual. Digo, construyamos Claro, colectivamente, pero siendo individuos íntegros y responsables. Y ahí hay una tarea que le toca a cada uno, porque podemos tener discursos muy bonitos, podemos estar en espacios progresistas, en lo social. La ujú, masculinidad la expresamos en la intimidad, en nuestros claro, vínculos, en nuestras alcobas. la coherencia entre la vida individual y lo social. Así es, yo creo que eso es superador y nutre esta sociedad que creo que muchos, muchas estamos queriendo transitar. Un mate, Un matecito. un mate después de hablar. Bueno, a mí me encanta todo lo que estás diciendo, creo que es súper sanador eh, a todo nivel y que hay que permitírselo, ¿no? Debe ser difícil eh, habilitarse a, a esta entrega, porque, digamos, implica una cierta entrega, ¿no? A ver cosas que son dolorosas, a una vergüenza por haber sostenido una identidad, bueno, de todo lo que ya hablamos, ¿no? Pero ese clic, vos que acompañás hombres Ujú. eh, en los talleres, ¿cómo lo ves? Ese momento en donde se habilita finalmente un varón a replantearse su Mira, identidad. yo entiendo, por mi experiencia y mi compartir, que muchos varones llegan a espacios de revisión de su propia identidad desde un lugar un poco Ujú. culposo, ¿no? Desde el saberse machista o desde fue interpelado por su pareja Ah, o siente culpa por el género masculino, ¿no? Por toda la violencia, por todo lo que sucede en este general. tiempo. Y por ahí llegan muchos a repensar su propia masculinidad en relación a las mujeres, en relación a los feminismos, desde un lugar de querer Ujú. ser correctos, que es válido, ¿no? Es válido decir, me reconozco en estos aspectos de mi vida siendo violento, machista o injusto y quiero ser correcto. Ujú. Yo creo que hay un clic cuando entendemos que transformar la propia masculinidad no es algo que hagamos para con las mujeres, ni para con otras identidades de género, ni para con los Ahí va. feminismos, sino que es un laburo para con uno mismo primero. Primero. Totalmente, y no quita la responsabilidad social de hacerlo, no quita que eso nos lleve a reducir la violencia machista, a tener Ujú. relaciones más saludables, a ser más abiertos a lo diverso, a ser más diversos, es decir, más genuinos. Pero entiendo que Ujú. el clic de repensar masculinidad es cuando te das cuenta que se trata de darles nuevos significados a tu propia vida, que tenés la posibilidad y el enorme privilegio de preguntarte cómo querés vivir. Porque no podemos generar identidad hacia la mirada de otras personas, ¿no? Bueno, en lo personal yo no soy ni un varón feminista, ni aliado, ni pretendo serlo, ni pretendo que cada Ujú. palabra que diga sea aplaudida por otras personas, digo. Yo me paré en el lugar de decir qué estamos necesitando los varones. Y creo que los varones estamos necesitando encontrarnos, estamos necesitando colectivizar la duda, colectivizar el hecho de que no estamos sabiendo cómo, colectivizar el dolor, colectivizar las cargas, colectivizar nuestra relación con la violencia. Y siento que ahí hay un proceso que es eso, es un proceso. Uno quisiera que de un día para el otro terminaran los femicidios, terminaran los desmontes, terminara la discriminación, terminaran tantas injusticias, ¿no?, de esta sociedad machista. Más cuando personalmente quise buscar esas respuestas, me inmovilicé, porque a veces parece que es tan grande el daño causado por esta cultura vacía, que da todo lo mismo, ¿no? Es tanto el dolor Claro. del mundo que mejor me quedo en mi casa scrolleando redes sociales. En mi vergüenza porque no puedo aportar mi granito de arena, no puedo hacer nada. Sí, culposo e inmóvil.
Y bueno, yo exacto. cuando me permití decir, bueno, yo no tengo las herramientas para terminar hoy con los femicidios, no sé, no tengo respuesta, pero sí sé que parte de hacerlo es evitar el proceso de que los varones nos encontremos. Digo, con esto no alcanza, pero sin esto no se puede. Eh, Total. entonces, me paro en ese lugar. ¿Qué estamos necesitando los varones? Y, Ujú. y creo que, de nuevo, empezamos a entender que este proceso de repensar la masculinidad es inspirador, es creativo, tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad es para adelante, es creativa, es constructiva, es Claro. colectiva. La culpa tiene que ver con el pasado y con inmovilizarse. Y cuando hablo de responsabilidad no tiene que ver con hacer el borrón de lo que fui, es hacerme cargo de quién fui, quién soy y quién seré. Y construir, activar, encontrarme, hacerme cargo. Ujú. De nuevo, es un proceso que duele porque tener una actitud autocrítica con la propia identidad es doloroso. Si lo haces de manera sincera, es doloroso. Porque también Muy podemos caer en doloroso. lugares de, no, bueno, yo ya no soy machista o a mí me criaron mujeres, eh, yo nunca le pegué a mi pareja. Hay como varones que, que se leen a sí mismos solamente en su relación con las mujeres, ¿no? No, yo no soy un violador. Y digo, es mucho más Claro. profundo que eso. La cultura no tiene pies, ni manos, ni cabeza. La cultura habita nuestras estructuras mentales, somos nosotros los que hacemos cultura, digo. Y esta cultura Somos vida. machista, claro, me habita en mis pensamientos, en mis relaciones, en mis palabras, en mi corporalidad. Entonces, ahí de nuevo que el trabajo, la finalidad, claro que puede ser disminuir la violencia machista, dejar de ocupar esos espacios violentos, más necesariamente es revisar de qué manera a mí me habita esta cultura. No si soy bueno o regular o aliado o no aliado con feminismos, con diversidad. ¿Cómo yo le estoy dando No, entidad a esta herencia cultural? Creo que ese es el total. camino más constructivo, más sincero, más doloroso y más inspirador a la vez. De nuevo, ¿de qué manera le quiero dar entidad a esta cultura? ¿Qué le estoy dando a cambio? ¿De qué manera esto que aprendí sobre el género que habito limita mi experiencia de vida? Y es fuerte preguntárselo porque empezás a repasar tu vida, tus vínculos, la relación con tu viejo, la relación con tus amigos, que eso es un gran tema que se trabaja mucho en las reuniones de masculinidades, la amistad, ¿no? ¿Conozco a mis Mm. amigos? ¿De qué se habla cuando nos juntamos? ¿De qué no se habla? ¿Qué me une a ellos? ¿Siento cariño? Ujú. ¿Qué pasa cuando se hablan de estas temáticas que me voy dando cuenta de que ya no quiero ni escuchar, ni habitar, ni permitir? En gran medida, hace un ratito te decía que aceptamos esta propuesta de ser varones siendo niños para no morir en soledad. El niño quiere el amor de su padre, la amistad de sus amigos y acepta ser un varón así para pertenecer. Cuando Ujú. somos grandes, somos adultos, somos responsables de esta identidad, no somos víctimas. Más sigue el castigo de que ser distinto significa estar solo. Sí. Y yo digo que la masculinidad aprendida es un monocultivo de la mente, es un campo de soja donde somos los varones los que fumigamos este campo de soja para que no crezcan otras plantas. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que muchas veces este varón que es la oveja negra del grupito porque ya no quiere chistes machistas, porque de repente quiere hablar de otras cosas, es el burlado, es el que por ahí ya no se lo Sí. invita a la reunión, es el que siente que siempre Ujú. tiene que estar dando explicaciones, siempre tiene que ser el que interrumpe los chistes. Y Sí. por eso la importancia hay como un castigo con la soledad para quien quiere ser distinto, porque esta cultura nos propone que seamos todos iguales, ¿no? Eh, Formados. entonces hay que rodearse de quienes lo están intentando. Esa frase a mí me da mucho sentido, hay que rodearse de quienes lo están intentando. Sí, Eh, sí. dejar de tener que remar contra la corriente siempre con tus grupos de pertenencia y tener un espacio de contención donde sí te entienden, donde no se trata de señalar el chiste machista, no se trata todo el tiempo de estar tironeando a otras personas, sino de ser contenido, ser Claro. escuchado, ser comprendido.
rodearse de quienes lo Ujú. están intentando me parece también, es como hackear esta Matrix. Y repito lo que decía hace un ratito, ni nuestros viejos, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, ¿dónde hubo un grupo de varones que se juntó de manera autocrítica a hablar cuestiones importantes sobre el ser varones, ¿no? Tenemos que ir muy para atrás. Entonces, rodearse de quienes lo están intentando, desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde lo sensible, la contención, realmente Sí, transforma mucho más que leer a los últimos autores de teoría de género o en fin, de información intelectual. La corporalidad, la contención, los abrazos, transformar la sexualidad, repensarnos padres, repensarnos hijos, son aspectos movilizantes, efectivos e inspiradores de nuevo. Cuando te das cuenta que, que te convertiste en un cuadrado para caber en el cuadrado que te propone esta cultura, te sí. empezás a dar cuenta de todo lo que tenés por ganar. Y yo digo que los varones tenemos mucho por ganar, pero esta vez no va a ser a costa de Claro. nadie. Esta vez no es avanzando sobre cuerpos, no es avanzando sobre territorios, no es avanzando sobre pueblos. Tenemos mucho por Transformando. ganar y es en lo que ya somos. Es transformando nuestros vínculos, habitando nuestro cuerpo, resignificando nuestra sexualidad. Eh, Se va a cortar en cualquier momento. Yo me despido, no, 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 y te agradezco un montón y seguí hablando si querés, hasta que se corte. no, bueno, Me encanta, aprovechemos para despedirnos, así no quede el corte, si te parece. como vos quieras. A mí me gustó la frase, la que dijiste recién, ¿cómo es? Y me gusta, hay que ir a donde duele. Esa me gusta. Y cuesta, pero a donde duele, yo digo que donde nos cuesta, el enano machista que tenemos dentro se retuerce. Pensar cuánto nos cuesta, quienes tenemos la El suerte de, enano patriarca. sí, quienes tenemos la suerte de querer a nuestros viejos, a nuestros papás, yo hago este ejercicio, ¿no? La mayoría de varones que queremos a nuestros viejos, jamás le hemos dicho que los amamos y les hemos dado un buen abrazo, a pesar de desear Ujú. hacerlo. Digo, hacer el ejercicio solo de pensarnos en la situación, de decirle esto a nuestros viejos, nos arremolina internamente. Y digo, ahí duele, ahí es el enano patriarca que se retuerce. Eh, observar estas limitaciones, estas autolimitaciones, es la cultura que nos habita. Entonces, Totalmente. donde duele está la cultura, está esta matrix que nos habita retorciéndose. Entonces, ahí hay algo por trabajar. Tiene que doler un poco el proceso de transformar masculinidad, más el premio es enorme. El premio es vivir como queremos vivir, ofrendarnos a esta sociedad como queremos hacerlo por la sociedad que queremos construir. Me parece que eso es invalorable y que vale la pena todo proceso. Así que, bueno, si se corta, agradecerte la invitación, Laura. Perdón si al principio no fue bueno el feedback, porque capaz que hablaba arriba tuyo, se me cortaba un poco. Pero bueno, agradecerte y a quienes estuvieron escuchando ahí del otro lado. Y bueno, eso. El martes estaré dando una charlita a beneficio de un evento espiritual cultural que se hace todos los años. Pueden ver ahí en mi Instagram. Una charla que se llama La presencia, la puerta al placer. Es abierto a todas las personas que quieran inscribirse. Y va a estar muy bonito. Y en diciembre, repito, un grupo del porno al autoconocimiento, taller de sexualidad para masculinidades. Así que bueno, Me encantó. los avisos. Muchas gracias, Pablo. Gracias por aceptar esta invitación. No nos conocíamos y me dijiste, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te agradezco muchísimo. Un No, a placer vos, a vos. escucharte. Muchas gracias a vos, Laura, por la Chao. invitación. Te mando un gran abrazo. Mua, 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 mua. Chao, chao.